Nadie en el mundo habla como yo. Es más, nadie nunca habló ni va a hablar como yo. Lo que me hace tan especial es algo que se llama idiolecto. Y por ahí te estás preguntando, ¿pero yo también tendré eso? Sí. Todos tenemos nuestro propio idiolecto. Tiene varios componentes y hace que tu forma de hablar sea tan única e irrepetible como tus huellas digitales. Quédate 5 minutos y te enseño a conocer lo que es interesantísimo. De las miles de lenguas que hay en el mundo, el español es la segunda con más hablantes nativos. Esto nos pone en un grupo de unas 500 millones de personas. Pero ya sabemos que el español de España es diferente al latinoamericano, el de México no es como el argentino, y dentro de Argentina no se habla igual en Mendoza y en Córdoba, ¿no? Sin embargo, si tomamos una variedad geográfica como puede ser la rioplatense, la que yo hablo, vamos a encontrar muchos puntos en común entre las millones de personas que habitamos esa zona. Lo que nos hace únicos son otras cosas. Incluso dentro de una misma ciudad podemos distinguir la forma de hablar de las diferentes clases sociales. El habla rioplatense asociada a los sectores de mayor poder adquisitivo tiene ciertas características fonológicas, cierto vocabulario, mucho uso de anglicismos. ¡Hola! Voy a dejar un outfit check rapidito porque me estoy yendo volando de casa. Hace varios días que estoy de home office, así que me quise luquear, me quise vestir bien. Para mí esto es vestirme bien, ustedes me lo dirán. Pero bueno, nada, chicos, eso. En cambio, en los sectores asociados a menor poder adquisitivo son otras las características. Resalta, por ejemplo, la elisión de la R final en los infinitivos o la S en algunas palabras. Yo creo que me gano el respeto y el cariño de la gente por actitudes buenas que tengo. Si no, la gente no te va a querer. Claro. ¿Me entendés? También el uso de artículos al nombrar personas. ¿Qué hicimos con el Taylor y con el Messi? Está claro que esto no responde a la cantidad de dinero real que tiene cada persona, ¿no? Sino a cuestiones de identidad, de pertenencia. Las personas muchas veces son estigmatizadas por su sociolecto. Y lo dejamos acá porque es muy extenso, un poco polémico. Sería tema para otro video, así que me dicen si les interesaría en los comentarios. En el mismo barrio, en la misma casa, de la misma familia y con la misma clase social van a hablar diferente la abuela y el nieto, ¿o no? Probablemente el chico no tenga idea de qué significa arrastrar el ala y la abuela ni se imagina lo que es que la manden a la friend zone. Es horrible, señora. Horrible. Pero no es que solamente la gente cambia su forma de hablar a medida que crece. El idioma mismo cambia. Miren este fragmento del Cantar del Mío Cid en castellano medieval. El otro día mi odontóloga y mi ortodoncista tuvieron una conversación sobre mi tratamiento en la que usaron tantos términos que yo no entendía que me quedé con la boca abierta. Sí, figurativa y literalmente porque estaba en el dentista. No me aguanté y les dije, con ustedes voy a hacer un video sobre el tecnolecto. Y me miraron con cara de ¿el qué? Sucede que la palabra tecnolecto es parte de mi propio tecnolecto, un lenguaje con el que me puedo comunicar con otros profesores de idiomas o con lingüistas, pero no con odontólogos. Por eso les tuve que traducir esta palabra y ellos a mí todo lo que dijeron antes. El nivel instruccional, o sea, la cantidad de educación que una persona recibió, también influye en el habla de esa persona. Pero el tecnolecto no demuestra mucha o poca educación, sino el conocimiento de términos que son específicos de un área de trabajo o estudio. Puede ser que el electricista tenga que explicarle a un premio Nobel de literatura algunos conceptos que no pertenecen a su campo. Yo crecí en la convicción de que esta parte del cuerpo se llamaba choncho. Y me desayuné como adulto que esa palabra no existía fuera de mi casa. No sé si fue una invención de mi mamá y mi tía, si llegó desde otra lengua por mi abuela, pero en un grupo muy cerrado que es mi familia entendemos esa palabra. Es parte de nuestro ecolecto. Un ecolecto se puede compartir con un grupo de amigos también o de compañeros. Y no solamente son palabras inventadas, sino algunas que existen pero que fuera de ese grupo no se usan con tanta frecuencia. Por ejemplo, yo con mis hermanos uso mucho la palabra engorro y con algunos amigos morboso. También pueden ser preferencias por una opción entre sinónimos. En algunas casas se prefiere hacer los deberes y en otra hacer la tarea, sin que esto tenga que ver con la ubicación geográfica y el grupo social de pertenencia. Me gustaría muchísimo leer en los comentarios palabras que ustedes usan en sus ecolectos, en especial si hay alguna palabra que solo existe en su familia o grupo de amigos. Díganme qué significa también para ustedes. Los leo.
¿Vieron que hay personas que le hablan a los bebés tipo ¿dónde está la cabecita de la cosita? No le hablarían así al embajador de Dinamarca, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos registro. Las variaciones en la forma de hablar dependiendo de a quién nos dirigimos y en qué contexto. No le decimos, che, boludo, al jefe, ni tratamos de usted a la novia, salvo que seamos ticos o colombianos. Sin embargo, el registro es bastante personal. Yo particularmente no trato de usted a casi nadie, pero no hablo igual con mis alumnos, con mis amigos, en mi trabajo, en el club o en un video. Y estoy seguro de que vos tampoco. ¿Cuándo se me ocurrió esta idea de que la forma de hablar es tan personal como las huellas digitales? Tuve miedo de estar diciendo una terrible pelotudez. Entonces le pregunté a alguien que sabe de verdad de lingüística y la respuesta que me dio fue tan genial que necesito que la escuchen de ella. Científicamente no sé si tiene sentido porque no sé nada de huellas digitales, pero lo veo una muy buena comparación. O sea, todos somos especiales. La demostración de esto, ¿sabes dónde la tienes? En la lingüística forense. Los lingüistas forenses son lo que llamamos los CSI de la lengua, ¿vale? Y hacen atribución de autoría de textos de amenaza, de textos de acoso laboral y de otros delitos posibles, teniendo en cuenta cómo escribes, cómo hablas, cómo pronuncias ciertos fonemas. Y esto ha sacado a gente de la cárcel. Es eso, es una huella lingüística que dejas en todas tus producciones. Me puse a leer un poquito de lingüística forense y hay casos increíbles de cómo atraparon criminales por su idiolecto. Si quieren que les cuente alguno de estos casos, me dicen y preparamos un video especial sobre eso. Apretar ahí en suscribirse es gratis, fácil, a mí me ayuda y sirve para que no me pierdas para siempre en la nebulosa de YouTube. Así que suscríbete y nos vemos algún día en algún video nuevo. ¡Chau!